Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo del 1 al 8. Dice la palabra: en el nombre del Padre, John. del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. Padre, tu palabra es viva y eficaz. Oh, y penetra como toda espada de dos filos, pasando nuestro cuerpo, tocando nuestra alma y llegando a nuestro espíritu. Habla a cada vida, habla a cada necesidad de cada persona que está en este lugar, Señor. Gracias, Padre, por esa riqueza que tú nos has dado, de ese nuevo nacimiento en ti, Dios mío. Gracias porque somos nueva criatura en ti, Señor. Padre, porque declaramos que las cosas viejas pasaron. Ahora, he aquí, todas son hechas nuevas, Señor. En nuestras vidas hay un nuevo caminar, hay un nuevo pensar, hay un nuevo hablar, Señor, porque somos nueva criatura delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentar, hermanos. You may take your seat, Pero le voy a pedir encarecidamente, but I'm going to ask you kindly, no deje que su alabanza se siente. don't let your worship cease. Gloria al nombre de Jesús. He titulado esta palabra I titled this word, Naciendo de nuevo. Born Again. Cuando nosotros escuchamos esa expresión, nacer de nuevo, When we hear that expression, to be born again, es como volver otra vez a renacer. it's like to be born Y again. este hombre que se presentó a Jesús And this man that came to Jesus estaba hablando acerca was talking about de ciertas cosas certain things que Jesús hacía, that Jesus did, pero él no entendía, but he didn't porque understand son cosas that espirituales, they're spiritual y las things. cosas And the espirituales spiritual things, humanamente no se pueden discernir. humanly you Las can't cosas understand. espirituales The se spiritual disciernen things are espiritualmente. discerned spiritually. Y cuando él empezó a ver And when ciertas he cosas, started to see certain él things, tenía una interrogante. he had Este questions. hombre se llamaba Nicodemo. His name was Nicodemus. Este hombre no Nicodemus. era cualquier persona. He wasn't just any person. En ese tiempo en que Jesús At that estaba time, predicando la palabra, When he was preaching the word, había un grupo de líderes religiosos there was a group of muy religious fanáticos, leaders, muy very fanáticos. fanatics. Por eso, hermano, cuando el fanatismo toca a nuestras vidas, That's why when the Pharisees nos hace ser touches us, insensibles we are y nos hace unsensible, perder la visión de donde nosotros debemos ir. and we lose vision of where we Porque need to Dios be. habla a tu vida Because he y speaks te to your dice: life. yo quiero que And te he muevas says, I want you en to la move dirección en que yo te in estoy the marcando. direction that where I'm showing. Sin embargo, este hombre But this man no era de esos religiosos enceguecidos, wasn't a blind spiritual porque le person, podemos servir al Señor, because we can serve the pero Lord, tenemos un corazón sensible but we have a sensible y heart, hay interrogantes en nuestras vidas. and we Este hombre have tenía alguna questions. interrogante en su vida, He had questions in his life. y dice que este hombre era un And he principal said that he was the entre los principal fariseos, between the Pharisees, y había un problema. and there was a problem. Los fariseos no querían saber de Jesús The Pharisees didn't want to know about Jesus porque ellos eran religiosos, because they were religious. pero Jesús no era But religioso. Jesus wasn't religious. Nosotros no somos religiosos. We're not religious. Aquí no se predica una religión. We don't preach Aquí lo about que se religion. predica es una relación We con preach Cristo about Jesús. ¿Cuántos dicen amén? relationship with Jesus.
Yo le pido al Señor, no I permita ask que yo God, sea un religioso, Don't make me a religious person. porque el religioso es ciego. Because a religious person is blind. Muchas veces se hacen cosas a favor del fanatismo. They do things to Cuando gain nosotros purpose. vemos este grupo que está en Medio Oriente When we see these y que people in tienen the células en diferentes partes del mundo, el grupo They have ISIS, groups, the ISIS, que ellos están dispuestos a dar su vida por la creencia que ellos that they're tienen. willing to give their life for what they Son believe. personas que son It's religiosas. people that are Y religious. si esa persona es religiosa, And those le dicen, religious ve y people say, tírate por ahí. go and throw yourself Pues through ellos van there. y se tiran. They're gonna do it. Porque ellos supuestamente lo están haciendo en honor a su Dios. Because they think they're honoring their God. Coge bomba, póntela en tu cuerpo. They put bombs Y busca strapped to donde their hay bodies. muchas personas. And they go Y to where there's reviéntate a lot con of toda esa people. persona. And they blow Y themselves ellos por up. amor a su religión, And because the love por of their su fe religion, fanática, their faith, ellos lo hacen. they do it. Dios no anda buscando fanáticos. God's not looking Dios anda for buscando fanatics. hombres y He's mujeres looking for que men and abran su women corazón that y open le their puedan heart decir, and Señor, can say, yo quiero tener una God, una I relación wanna have a contigo. relationship No with es you. religión, It's not a es una religion, relación. it's a Y relationship. este hombre, And this man, él quería hablar con Jesús. he wanted to talk to Jesus. Y dice la palabra The que él word vino de said noche that he came in the night a ver a Jesús. to see Jesus Y para tener esa conversación con Jesús. and to have that conversation Y with él, him. cuando vino, le dijo, He Rabí, came and he said, que Rabbi, traducido al español quiere decir maestro. which means teacher. Sabemos que ha venido de Dios como maestro. I see that you come from God Porque as a, nadie puede hacer estas teacher, señales because que tú haces nobody si can no do these está de miracles. Dios con Él. except God be with him. Cuando tú andas en una relación con el Señor, When you walk with a hay relationship with cosas God, que there la are gente things va a ver que hay that en ti. people are going to see in you. A veces ni tú mismo la ves. Maybe you don't even see it. Antes, Before, cuando tú no conocías a Dios, When you didn't know God, tú tenías una forma de hablar. you had a way of speaking. No hay cosa más terrible hablando There's not worse que thing un puertorriqueño que no tiene al Señor. for a Puerto Rican that doesn't No hay una have the cosa más Lord. terrible hablando que un dominicano There's que no tiene al Señor en su worse thing corazón. that doesn't have God in his heart. No hay cosa más terrible que un There's not more colombiano o un terrible nicaragüense thing that cuando no tiene a Colombian Cristo. or Nicaraguan Mire, doesn't have usted cada Christ. vez que esa persona habla, un You know that hondureño, person talks, hay que ponerle el pi. you have to put ¿Por the qué? Porque beeps. en cada dos palabras Because in every usan two una, words, they use pero cuando usted es una persona But que ha when you're a conocido de person nuevo a Cristo, that knows cuando God, usted tiene una relación con el you Señor, have a relationship ya hasta with su Him, hablar cambia, even your su speaking forma de changes, pensar cambia, your su thought, forma de vestir cambia. the way you dress. Aleluya. Y cuando yo digo su forma de When I vestir, say the way you no es dress, que si usted vestía bien en it's el mundo not that if you didn't y usted dress llegó a los well caminos del Señor and you come to y the tiene Lord una relación and you have a con el relationship Señor, with the Lord, no es que usted se va a volver una vieja. it's not that you're going to turn into an old lady. Mire, viejo que se ponga el diablo. No. Ponte de pie, mi amor, ponte de pie. My wife to Mire, please mire, stand. mire qué mujer más bella Look esa. at what- Mire, the most beautiful woman. mire, ella no tiene que vestir como una vieja. No, ella tiene. Señores, las esposas, ¿están aquí algunas esposas? Ladies, Déjeme wives, recordarle que usted I no wanna viste para otra remind you mujer. that you don't dress for Usted no another viste woman para estar de moda en el mundo. or to be Si in usted the tiene su fashion esposo, of the usted viste world. para su esposo. You dress for your Y husband. cuando usted se arregla para When you él. fix yourself up, it's for your husband. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que hay Amén, algunas amen. calladitas escuchando. Y cuando hay un nuevo caminar en la There's vida a de la new persona, walk in the person. cuando Cristo llega a la vida de la persona, When Jesus comes hay to your un life, cambio. there's a Y change. este hombre se acercó a Jesús This man came to y le dice, Jesus and Rabí, said, Rabbi, yo sé que hay cosas que I yo know veo there are things that I see que solamente lo puede tener una persona que anda con Dios. that I could only see a person that walks with Porque yo God. veo algo diferente en ti Because I see something que different in you. que no puede ser That can't si be no es que Dios está con if él. not if God's not with you. Jesús le respondió Jesus y replied, le dijo, de cierto te digo, Verily, verily, I que say el que to no you, naciere de nuevo except a man be no born puede ver el again, reino de he Dios. cannot see the kingdom of God. Antes de Jesús venir, Before Jesus came, Juan el Bautista predicaba John the Baptist y le preached decía, and said, arrepentíos y convertíos, Repent and be porque el baptized, reino de los cielos se for the acerca. kingdom of God is near. Pero cuando vino Jesús, When Jesus ya came, Jesús no decía, so cuando el Jesus reino de wouldn't los say cielos se acerque. that when the kingdom Jesús of come, decía, porque ya it's el because reino de los the cielos kingdom of está entre heaven vosotros. is in between us. ¿Qué es el reino de los cielos? What is the kingdom of heaven? Es el gobierno de Dios The government of God implantado en la tierra. here on earth. Pero cuando hablamos But when del we régimen speak de Dios, about regimen, a veces el concepto que the tenemos concept that we might es have que es un régimen is as a regimen implantado that is made con leyes with laws, estrictos, strict con laws, policías, with police,
con una constitución. with a El constitution. reino de los cielos The es un kingdom reino of heaven espiritual. is spiritual. Cuando Jesús When Jesus estaba rodeado de sus discípulos, was with his muchos disciples, de ellos no many entendían of them didn't el concepto del the reino concept, de los cielos sobre la the tierra, kingdom on heaven, porque on ellos earth. pensaban que Jesús venía Because Jesus came para traer su cuerpo de ejército, to bring his para army, traer a los ángeles, the angels para liberarlo a ellos to que liberate estaban them en ese tiempo that were in that time teniendo la opresión del régimen romano. having the oppression of the Romans. Pero Jesús no vino a libertar But físicamente Jesus didn't come como un to régimen terrenal. physically Jesús vino a liberate traer una liberación He came mucho to más bring profunda a que una deeper liberación liberation carnal, that was flesh, sino vino a traer una liberación but espiritual. a spiritual liberation. Yo conozco personas I know people que están en la cárcel that are in y jail, son personas mucho más libres and they're more que free mucha gente que están aquí. than many people that are Porque aunque here. están en la cárcel, Because even if son they're in gente que jail, han conocido They're esa nueva people vida en that Cristo have known the Jesús. new life in Christ. Y ellos andan caminando una And they're nueva walking vida. a new life. Y usted dirá, pastor, ¿cómo You que say, andan? "Pastor, Son libres más que muchos de How is it nosotros. that they're free more than us? Porque aunque él está bajo barrotes, Because even he's él behind tiene una vida libre en bars, Cristo. he's free in Y en Christ. medio de la cárcel usted va And in jail, y ellos tienen su culto así They como lo have tenemos their nosotros. church services Y se like us. gozan. And Y they cantan, rejoice and they y tienen sing. una vivencia en el Espíritu. And they have- Porque they're para free in tener the una Spirit. vivencia en el Espíritu Because to hay be que free in the conocer a Spirit, Cristo. you have to know Christ. Porque la palabra dice Because the que de word modo si alguno Therefore, conociera a if Cristo, you know Christ, nueva criatura es. you are a new creation. Se opera en nosotros un cambio. A new Y había un coro new operation de comes muchos in us. años que decía, y el cigarrillito que yo It said, fumaba, the little ya cigarette no that I lo would fumo smoke, más. I don't smoke it Y el anymore. traguito que me daba, Or the ya no drink me lo that I doy más. drank, I don't drink anymore. Y la canita al aire que echaba, And the ya no wind la to he the hecho air, más. I don't do it Porque anymore. Cristo está en mí. Because Y de Jesus is nuevo in me. nací. And therefore Porque I am hubo un born cambio en mi again. vida. Because there was a change Yo no in my sé life. cuánto han tenido esa I don't experiencia. know who had this experience. Aleluya. El nuevo nacimiento The es new una birth experiencia espiritual It's a spiritual que experience se efectúa por el that Espíritu is Santo affected by the Holy de Spirit Dios. of Amén. God. Eso no es una experiencia física. It's not a physical experience. ¿Cuáles cosas se necesitan What do you need para andar en esa nueva experiencia? to walk with that new experience? ¿Cómo se obtiene de nuevo How do you el obtain nuevo nacimiento? the new birth? Número uno, cuando la persona Number cree one, when the que person Jesús believes that Jesus es el Cristo, is the el Salvador. Christ, the Savior. Cuando esa persona When that person entiende understands y cree que Jesús and believe that es su Salvador. Jesus is Vamos the a ver qué Savior. dice la palabra Let's en see. el capítulo 5 de Juan, verse versículo 1. 5:1 in John. Perdón, primero de Juan, 1 John sí, 1:5. 1:5. Dice la palabra, capítulo 5, versículo 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En otra palabra, todo Therefore, aquel that que every ama al person that Hijo loves the está Son amando al Padre. is loving the Father. Porque el Padre y el Because the Hijo, Father una and the misma Son cosa son. are the same. En una ocasión In vino an uno de los occasion, discípulos the y se disciple le acercó a came Jesús to Jesus. y le preguntó, And asked Felipe, Señor, tanto Philip, que tú nos hablas acerca So del much Padre that you talk Celestial. about the celestial Father. Sin embargo, nunca hemos But visto al therefore, Padre. we've never seen him. Jesús le dijo, Jesus said, Felipe, Philip, en buen dominicano, no se haga yo loco. don't be crazy. Si yo estoy contigo, If si I tú am me has with visto a you, mí, if you've seen tú has me, visto al Padre, you've seen the porque el Father. Padre y yo, Because the una Father misma and I cosa are somos. one. Por eso es necesario That's why it's que cuando necessary nosotros conocemos that when a we Dios, know God, aleluya, creamos que we somos believe galardonador de that lo we que are Dios nos ha rewarders of dado. what God gave us. Otro elemento muy Another importante. element that's important. Número uno dije Number one, I que said el nuevo nacimiento se that the new obtiene birth is cuando obtained una persona when cree a en person Jesús believes that Jesus como Salvador de su vida. is their Lord and Savior. Número uno, creer. One is to believe. Número dos, recibirlo Two is en to su receive corazón. Him in your heart. Recibirlo en su corazón. Receive Cuando him. nosotros recibimos a Jesús, As we receive Jesús Jesus, mora en nuestras He vidas. lives in our La palabra lives. dice The word says en Juan in John 1, 12 y 13, dice, 1, 12 and 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué está aconteciendo What en la is vida de una happening persona? in the life of a person? Cuando yo me acuerdo cuando I yo remember conocí al Señor, When I knew the Lord, first Yo- knew the Lord, bueno, yo me burlaba mucho de los evangélicos. I would make Cuando fun daban of campaña en la calle, the people from the church. nos poníamos un grupo de muchachos A couple a burlarnos of de ellos. kids, we would make Hasta fun of them. que vine I y saw tuve esa and I experiencia. had that experience. Me acuerdo yo, eso I fue remember un 26 it was the de 26th septiembre de of December, 1980. 1980. Fue un señor puertorriqueño It was a allá, Puerto Rican que está man allá en la presencia del Señor. that is before the Lord Quizá now, algunos de ustedes lo conocen. Maybe you Se know him. llamaba el licenciado Rafael Torres Ortega, Rafael Ortega, de la iglesia of the church, Mensajero de la Fe, creo, allá en Bayamón. Messengers Defensores of the de la Faith. Fe. De los defensores de la fe. Y Defenders este hombre of the faith. predicando, And he el Espíritu preached Santo tocó mi vida. That the Holy Spirit touched my Y life. yo sentí And I algo que felt estaba aconteciendo, un something cambio que estaba that was aconteciendo en happening mí. in me. Y yo dije, yo quiero And I probar said, esto, I want to a try ver si es verdad. this to see if it's true. Y pasé al frente And I came to the y front. hice la oración de I fe did the prayer of y faith, entregué mi corazón a Cristo. and I gave my heart to Christ. Y Él me dijo, And He told en me tu vida in se your va a life, operar un cambio. there's gonna be Que a desde esta change. noche comenzó ese cambio. from that Porque night cuando it tú happened. creíste, Because when you en el believe, momento en que creíste, the moment tú you has sido sellado you've been con la sealed presencia del with the Espíritu presence Santo en of tu the vida. Holy Spirit in your Y life. yo le voy a decir a usted, And I'm yo gonna no tell you, entendía ni pío. I didn't understand nothing, Pero al pasar el tiempo, but as time went on, empecé como a tener I started como algo diferente. to feel different. Ya cuando hablaba con mala palabra me When I molestaba. spoke with bad words, it kind of Ya bothered me. las cosas que yo hacía que no The estaban things that I bien, did ya that como que me weren't good, sentía incómodo. it kind of felt Porque uncomfortable. la presencia de Because Dios the presence a of través del God Espíritu through the Santo Holy Spirit entra a tu vida enters your life, y las cosas que están mal, and things tú that are empiezas a wrong, aborrecerlas. you begin to deny them. Porque ya Because se va now operando un cambio en something ti. Por eso changes in dice you. este versículo That's why this verse says, que todo lo que le recibieron The y a lo que many creen en su received nombre him, le dio potestad de gave ser hecho hijo power de Dios, to become the los sons of cuales God, no son engendrados de voluntad de sangre ni de voluntad de carne, which were sino born de la out of voluntad del blood, Padre que está not en los flesh, cielos. but of God. Cuando tú abres tu corazón When you open your y heart, tú le dices, you Señor, say, God, entra a mi vida, come into my life, empieza a operarse un cambio, porque a la change misma begins to presencia de happen, Dios because the same entrando a presence tu of vida God enters your y life, empieza a ver ese cambio. and you begin to see that change. Número 3, Number 3, dije primero, I said first, cuando la persona cree en su when corazón. you believe in your heart. Número 2, cuando lo recibe. Number 2, when you Y receive número it. 3, Number 3, como resultado As a de result ese nuevo of nacimiento, their new birth, la persona deja de pecar. the person Como stops to dice en sin. 1 de Juan 1:9, First que si John pecamos 9, y if we confesamos sin, nuestro pecado, we confess our el Señor sin. es fiel y justo para He is perdonar faithful nuestro and just pecado to y forgive limpiarnos de toda maldad. and cleanse us of all Ya, aunque wickedness. peque, And even if you sin, pero no me deleito en el pecado. but I'm not going to Hay una delight myself in diferencia sin. entre pecar y vivir en el pecado. One thing is to sin and to La live palabra in sin. dice que el que dice que no That peca The hacia person Dios that says they don't mentiroso, sin, you make God a porque liar. todos 'Cause pecamos. we all sin. Levánteme la mano Raise your hand, el que me diga que the no peca. person that says that they don't sin. Cada día pecamos, Every day we sea con sin. nuestra mente, Even with our con nuestros thoughts, ojos, our eyes, con nuestros pensamientos, con nuestro corazón, with our hearts, con nuestras manos. with our De hands. una forma o de otra One pecamos. way or another we sin. Ahora, es importante And entender it's important to understand que nosotros no nos deleitamos en el that pecado. we don't delight in sin. ¿Pequé? Yes, I sin, Pues tengo que resolver ese so I problema. have to, Porque ese right. problema no puede estar en mi it corazón. cannot be in my heart. Tuve una dificultad con él. I had a problem Tengo with que ir it. donde él a remediar I esa have to go situación. to him and Si solve tengo that que pedir problem. perdón, pido perdón. I have to ask for forgiveness. Porque I ask hay un for nuevo forgiveness, caminar. because there's a new walk. Antes, cuando alguien me decía dos When cosas, pues somebody yo le would decía say- 4. 2 things to me, I'll tell them 4. Y cuando no encontraba más nada que decirle, le sacaba aunque sea la lengua. And when I had nothing Pero, else hermano, to say, I would stick my tongue Porque out. ese era nuestro hablar. Because that was Pero our cuando form. llegamos a But Cristo, when we come to Christ, entonces viene un concepto diferente. a different concept No es comes. que tú cambies, Not that you es que el change, Espíritu it's that the Santo Holy empieza a hacer Spirit la obra begins en tu to do vida. the work in your life. ¿Cuántas cosas tú no has querido dejar How en tu many vida? things haven't you wanted to No ha stop podido. doing? You haven't. El cambio espiritual The viene spiritual dado change comes
por el Espíritu Santo. by the Holy Spirit. Ahora, una persona A que está person viviendo that is living en ese tipo de vida, in that kind of en el nuevo life, nacimiento, in a new birth. dije, primero deja de So pecar, first, you stop to sin. ya no se deleita en el You pecado. don't delight yourself in Segundo, sin. practica lo que Second, es practice justo, what is just. porque la justicia de Dios Because the está en su justice of corazón. God is in your heart. El que engañe, ya no engañe The más. person that is a deceiver, they're not a Y deceiver si usted anymore. conoce por ahí una And if you persona know que somebody, supuestamente tiene una relación supposedly con they Dios have a relationship y with anda God, engañando, and they're being deceivers, esa persona está dudosa. they're kind of doubtful. Porque cuando una persona vive en un nuevo Because when you nacimiento, live in a new birth, no anda engañando a they're nadie, not deceiving no nobody. anda robando a They're not nadie, stealing no anda haciendo las cosas or mal hechas, doing things that are trata de wrong. vivir rectamente, they try to live righteous trata de vivir rectamente delante de Dios. before God. ¿Tú sabes por qué yo no hago algo You mal know hecho? why I don't do anything that's No wrong? porque yo te vaya a afectar a ti, Not because it's going to sino affect porque you, yo no quiero afectarme yo, because I don't want to affect porque yo tengo una myself, relación con el because I have a Señor, y relationship mi with the relación Lord. con el And Señor my es más relationship importante with the que Lord todos is ustedes. more important than any of you. Por eso el símbolo de la cruz tiene That's why the symbol of the una cross gran has a representación para mí. great representation Porque to si me. yo estoy bien con Dios, Because if I'm right with yo tengo God, que estar bien con mis hermanos. I don't have to be right with my Si como brothers. creyente As a believer, tú dices que está bien con you Dios say that you're right with y anda God, en chisme and you're y anda en blaspheming, murmuración gossiping, y anda en crítica, and you're pues entonces criticizing, si tu relación And if con your los hombres está relationship with mala, others tu is relación bad, con Dios está your peor. relationship Yo no with sé God cuánto is dicen worse. amén, I pero don't quizás know no how van a many decir say amén. Si la relación If your contigo relationship está mal, with you is mi bad, relación con Dios está mal. my relationship with God Porque is el libro de bad. Juan dice, Because the book of John ¿cómo says, tú how puedes decir can I say que ama a Dios that you love a God, quien tú nunca has visto? that you've never seen, Sin embargo, no ama a tu hermano but que you lo don't está even mirando. love your brother that you see? Primeramente, yo First, tengo que amarte a ti I have to love para you demostrar que el amor de Dios to está en mi demonstrate corazón that the love of y God que is yo he in my nacido heart de nuevo. and that I've been born again. A veces yo digo, Sometimes I say, yo no sé cuántos cielos habrán, I don't know how many guys there are, porque hay gente que a veces dice, no, because they say, a fulano yo no lo paso oh, aquí I en la don't like iglesia. this person here in O church, esa persona que es vecina or mía that person, me cae my neighbor, pesada. I don't like. Mire, cuando nosotros tenemos la When presencia del we have Espíritu the Santo presence of the de Holy Dios Spirit, en nuestras God, vidas, in our lives, se opera ese cambio en nosotros. that change operates in Y us. empezamos a mostrar lo que And we le llaman start el to fruto del show Espíritu. the fruit of the Spirit. La palabra dice The que word por su says fruto lo That by your conoceréis. fruit you will be known. Si usted ve That if you see un árbol de naranja, a orange tree, déjeme decirle, hay árbol de naranja there are orange que trees se parece mucho al de toronja that look like the y árbol de tangerine naranja and the que se parece tangerine mucho a los limones. that look like lemon trees. Y cuando usted necesita saber And when you need to que know verdaderamente ese árbol es de naranja, that tree is usted of tiene que an esperar orange, que dé fruto. you have to wait for the Y fruit. cuando usted no fue que sembró el árbol, And if you sino que weren't the usted one lo that encontró planted ahí, it y cuando usted quiere saber de qué es, and you want to know what it is, entonces usted tiene que esperar que dé fruto. then you have to wait for the Así es la fruit. vida del creyente. That's the life of the La Biblia believer. dice que por su fruto lo conoceréis. The Bible says that we Que la know gente by your diga, fruit. ese They que va say, ahí that one es un hombre, is a man, esa que va ahí es una or that mujer woman que tiene una relación that has con a Dios, relationship with porque God. el caminar de ella Because es un their walk caminar is a modelo, walk. el caminar de ella es un caminar de ejemplo. is an example. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una Therefore, relación con Dios, When we have a relationship with tenemos God, que saber cómo nosotros mostramos we el have to fruto del know Espíritu. how we show La the palabra fruit of the dice, Spirit. mas The el word fruto says, del Espíritu therefore the fruit es of the amor, Spirit is love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, patience, bondad, benignidad, thoughtfulness, fe, faith, templanza. Todas esas all those cosas. things. Yo soy un árbol que yo tengo I'm a que tree. estar emanando You todos have esos to show frutos. all those fruits. Usted tiene que ver You have to see que en mí that está la in me presencia de is the Cristo. presence of Christ. En mi hablar. In my En mí talk, tiene que estar la presencia de Cristo en mi caminar. presence has to be En in mí my tiene que walk. estar la presencia de Cristo. No tan solo aquí en la Not iglesia. only here in church. Porque en la iglesia todos Because in parecemos church santos. we all look holy. Hay algunos tan santos por ahí There que are se so le ve many that are casi de holy aquí una aureola. that you kind of have a halo. Y en la calle. How about in the street Y cuando estamos en el trabajo. or at work Y cuando estamos en el tapón. or in Y cuando stuck in alguien se nos traffic mete en el or medio. when somebody cuts us off? Que nos da a nosotros como ese deseo That de... they kind of give us the desire to do something bad. Hay algunos que agarran There are many, y sacan hasta lo que no tienen que sacar. they Y take out what they don't even have to take out. se le manifiesta el viejo hombre. And the Y se olvidan que old son man creyentes comes out. nacidos de nuevo. And they forget Mire, they're new hermano, believers. le voy a decir una cosa. No hay I'm gonna tell algo you, más terrible. There's nothing more terrible. Nosotros como creyentes than tenemos us as tres believers, enemigos. we have three enemies.
Satanás. Satan, Usted dirá, el You Señor say- lo reprenda. Lord rebuke him. El mundo The world y la carne. and the flesh. Pero usted sabe cuál es que nos da más problemas. Que But you usted know va a decir, what no es gives Satanás. us the most Mire, es esto problem que se llama is carne. this, the flesh. Esto es lo más peligroso porque That's nosotros the estamos worst peleando thing, con nosotros because we mismos. are fighting with ourselves. Muchas veces tenemos que eximirnos nosotros mismos. We have to Porque examine a esta ourselves. carne le encanta el Because this pecado. flesh likes to sin. Mire, ¿a quién no le gusta el Who pecado? doesn't like to sin? El que vive en la carne Who se lives in the deleita en el flesh, pecado. they delight in Porque es lo the mejor sin. para la carne. Because the most thing Pero el that que the flesh anda likes, en los caminos del Señor, who walks in the Lord, anda tratando de alejarse del pecado they start to y de vivir separate una vida themselves from recta sin delante de and Dios. to be right before God. Vamos avanzando, vamos avanzando. Por eso el que anda en una That's why nueva, the person that walks in a en un nuevo nacimiento new birth es capacitado para is poder equipped amar. to love. Yo dije que el amor I said de the Dios love of está en God nosotros. is in us. La palabra dice, amado, word says, love amémonos unos a otros, brothers, porque love el one amor another, es de Dios. for Y todo love aquel is que from ama God, and es that who nacido loves de Dios, is born porque from Dios God. es amor. Because God is En love. mí tiene que existir el amor In me hacia has to todos show mis love compañeros, hacia all todos my los que están a mi people lado. and everybody Por that's eso yo around tengo me. que demostrar That's why I que have to Cristo show vive en mi vida that Jesus cuando el lives amor in de my life. Cristo se manifiesta en mí. Because the love of God lives in me. Mire, hay personas, yo he conocido personas que aún hasta ellos mismos se aborrecen. That even they hate La vida le themselves. apesta. Me acuerdo una vez, escuché una anécdota de un señor que antes de echar su siesta, la doña vino y le trajo un poco de queso. Y él tenía un bigote bien copioso. Y agarró y se comió su queso. Y se sentó a echar su siesta. A la hora se levantó. Y estaba en la sala. Y le dice, vieja, esta sala apesta. Y fue a la habitación y le dice, vieja, esta habitación apesta. Fue al baño y hace. Y le dice, vieja, este baño apesta. Yo voy para afuera porque aquí todo apesta. Y cuando sale al patio y le dice, vieja, el patio apesta. Hasta la vida me apesta. Pero si fue que se comió su pedazo de queso y se le quedó incrustado en el bigote, ya usted sabe, una cosa que apesta más que el bigote. A veces hay personas que todo le apesta en su vida porque no conoce a Cristo. No has nacido de nuevo. No hay una cosa que lo que hemos nacido de nuevo amemos más que la paz. Cuando en mí hay amor, en mí hay paz. Y si hay paz, en mí tiene que haber el fruto de la paciencia para amarte, tolerarte. Yo no deseo cambiarte, porque el que cambia no es el hombre, el que cambia es Dios. Amén. Tenemos que entender que esas son las cosas que se muestran en la vida de una persona. Cuando el creyente nacido de nuevo, Cristo guarda al creyente fiel de tal manera que el maligno no puede tocarlo ni turbarlo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es una condición para poder participar del reino de Dios. El versículo 2, perdón, el 3, dijo, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual y tiene sus leyes, tiene sus normas, así como existe la nación americana, tiene su constitución. El reino de los cielos tiene sus normas, y el que quiera pertenecer al reino de los cielos tiene que andar bajo los regímenes del reino de los cielos. El que no anda bajo el régimen de los cielos está bajo la ley, fuera de la ley del régimen de Dios. Una de las cosas cuando nosotros conocemos a Dios es aprender quién es Dios. Hoy compartía con mis estudiantes en la clase
Y le decía, ¿alguien puede conocer a Dios sin conocer la palabra de Dios? Y todito a unánime dijeron, no, nadie puede conocer a Dios si no conoce la palabra de Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y cualquier persona que quiera conocer a Dios tiene que conocerlo a través de la palabra de Dios. De lo contrario, no va a conocer a Dios. Porque en la palabra de Dios, en este libro, está el pensamiento de Dios. Lo que a Dios le gusta, lo que Dios odia, lo que Dios ama, lo que Dios quiere para tu vida. Por eso es necesario que nosotros entendamos la palabra de Dios, para que nosotros entendamos cómo se mueve el reino de los cielos sobre la tierra. El nuevo nacimiento es un acto divino producido por el Espíritu Santo. Por eso yo digo, el cambio no lo da uno mismo. El cambio no lo da otra persona alrededor de ti. El cambio lo da el Espíritu Santo cuando entra a tu vida. Él es el impedimento de la nueva vida que Cristo vino a dar. El nuevo nacimiento es una victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Antes de nosotros conocer al Señor, nosotros vivíamos una vida natural. Ellos existen dos estilos de vida: una vida natural o carnal y una vida espiritual. Cuando nosotros vinimos a los caminos del Señor, estábamos impuestos a un estilo de vida. Pero cuando venimos a los caminos del Señor y entramos a ser parte del reino de los cielos, entonces empiezan a operarse cambios en nosotros. Hay cambios que se operan rápido. Hay cambios que toman años operarse en nuestra vida. Todavía hay creyentes que a veces ahí tienen cosas que hacen 15 años están tratando de cambiar y no han cambiado. Vuelvo y repito, el cambio no es usted mismo que lo da. A veces he bregado con personas que dicen, pastor, pero llevo 2 años fumando este cigarrillo. Lo he dejado como 4 veces y vuelvo y lo cojo. Yo les dije, mire, no es usted que lo va a dejar. Mientras usted intente dejarlo, no lo va a dejar. Yo voy a orar por usted. Y yo sé que a su debido tiempo Dios se lo va a quitar. ¿Y usted sabe qué ha pasado? Que esa persona ha venido al tiempo donde me ha dicho, pastor, ¿usted sabe qué? Dejé el cigarrillo. Ya no amo el cigarrillo. Ya ahora, cuando alguien está fumando cerca de mí, me apesta. Porque no fuiste tú que lo hiciste. Fue la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Cuando eso acontece, ese cambio se opera. El cambio natural se opera de afuera hacia adentro. Pero cuando hay un cambio espiritual, empieza a moverse de adentro hacia afuera. En una ocasión Jesús estaba en Samaria y se acercó a un pozo porque tenía sed y quería tomar agua. Una mujer que vino a esa hora a sacar agua, y Jesús le pidió, ¿me puede sacar un poco de agua? Y empezó a tener una conversación con esta mujer. En esa conversación, como ella era samaritana y Jesús era judío, ella le dijo, pero ¿por qué tú me pides a mí que te saque agua si tú sabes que judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Entonces ella no sabía realmente con quién estaba hablando. Y Jesús le dijo, si tú supieras quién es que te está hablando, no me daría solamente de esa agua, sino me pediría agua a mí, porque yo soy el dador de la vida. Yo soy el que te puedo dar agua. Y no es agua que bebe y se quita la sed, sino el agua que salta para vida eterna. Aleluya. Cuando esa mujer recibió esa palabra, empezó a abrirse en ella una sed espiritual. Y empezó a tener esa revelación de quién era ese hombre que estaba ahí. Y él empezó a hablarle y le dice, sí, es verdad lo que dice.
Porque 7 maridos ha tenido y el que ahora tiene no es el tuyo. Cuando esta mujer vio que Jesús le estaba hablando y le estaba hablando de su vida, que ella ni siquiera conocía a ese hombre, y le estaba hablando de sus profundidades, de sus intimidades, entendió: este es el profeta que nosotros estamos esperando. Hermano, y la historia habla de esta mujer, que esta mujer se convirtió en una predicadora tremenda en Samaria y llevó la palabra de Cristo por todo Samaria. Es importante cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos capacita, Él nos cambia. Dijimos que el nuevo nacimiento consiste en que el mismo Cristo habita en nuestras vidas. Cuando Cristo habita en nuestra vida, entonces nosotros empezamos a ver que no somos nosotros, que el cambio no lo damos nosotros, sino el cambio se opera de adentro hacia afuera. Se va operando continuamente. Gálatas 2:20. Podemos decir: porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, soy carnal. ¿Usted sabe por qué yo soy carnal? Tú eres un carnal. Porque el Espíritu se manifiesta en la carne. Hay gente que dice: no, yo soy espiritual, yo soy una persona tan espiritual. Pues yo quiero decirte una cosa: yo soy carnal y el Espíritu Santo se manifiesta en mi carne. Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta en mi carne, entonces esta carne débil, pecaminosa, entonces la someto a los pies del Espíritu Santo. Y entonces empiezo a ser un hombre espiritual y no ando conforme a la carne. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Pero volvemos otra vez a Nicodemo. No nos hemos olvidado. Él no está esperando ahí porque está teniendo una conversación con Jesús. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oye, nacer de nuevo para este hombre. Ok, yo conozco que un niño nace, ya nació, salió del vientre de su madre. Pero ¿cómo es que tú me estás hablando nacer de nuevo? Dice: ¿acaso puede una persona hacerse niño otra vez, entrar al vientre de su madre para volver a nacer? Eso es lo que tú me estás hablando. Por eso yo le decía a ustedes que las cosas espirituales tienen que discernirse espiritualmente. Las cosas espirituales, si tú le quieres servir a Dios desde el punto de vista tuyo humanamente, desde el punto de vista tuyo natural, tú nunca puedes servirle a Dios, tú nunca puedes agradarle a Dios, porque hay cosas en el espíritu que no va a entender, que solamente se van a discernir espiritualmente. Y él decía: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuáles son los requisitos para operar en el reino de Dios? Dijimos ahorita que número 1, hay que conocer a Jesucristo. Número 2, hay que creer en Él. Número 3, hay que confesarlo como Salvador de su vida. Este hombre pensaba que para tener un nuevo nacimiento era algo físico. Y cuando Jesús habla, no está hablando de lo físico, está hablando de lo espiritual. Porque es necesario tener un nuevo nacimiento para entender las cosas de Dios. Es necesario nacer de nuevo para gozar de las cosas de Dios. Cuando tenemos un nuevo nacimiento, nos encanta conversar con Dios. ¿Cómo converso yo con Dios? A través de la oración. ¿Cómo Dios habla a mi vida? A través de la palabra.
y tenemos entonces una interrelación. Yo hablo con Dios, Dios habla conmigo. Yo hablo con Dios a través de la oración, Dios habla conmigo a través de la palabra de Dios. Aleluya. Es importante entender eso. Aleluya. Porque hay una relación. En el momento en que Cristo entra a tu corazón, es sellado con el Espíritu Santo. Y ya tú tienes entonces una relación con Dios permanente. Hay cosas que ahora tú empiezas a entender que antes no entendía. Dice, Jesús le dijo, si no naciere de agua y del Espíritu. El agua representa ese lavado, ese nuevo nacimiento. Cuando una persona está sucia y lo lavan o se baña, se va toda la suciedad. ¿A usted le ha pasado eso? Porque a mí, bueno, quizás el único marciano soy yo aquí. A veces he estado bregando con el carro y tengo sucio por toda parte. Y cuando entro al baño, que empiezo y uso el jabón, empieza a irse la grasa, empieza a irse el sucio, empiezo a limpiarme. Y cuando salgo del baño ya me siento como nuevo, estoy limpio otra vez. Por lo tanto, Jesús dijo, el que no naciere del agua, en otras palabras, el que no entra en el lavamiento del perdón de los pecados, no puede entrar en el reino de los cielos. Porque para entrar al reino de los cielos, tiene que entrar limpio de pecado. Ahora, ¿cómo me limpio yo de pecado? Primera de Juan 1:9 dice que si pecamos y confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y cuando nosotros tenemos una experiencia con Jesucristo, Jesucristo vino para morir en la cruz del Calvario por los pecados tuyos y míos, pasado, presente y futuro. Mis pecados yo los entregué en la mano de Jesucristo. Todos aquellos pecados que en el pasado cometí, los pecados que he cometido en el presente y aún lo que cometí en el futuro, voy a cometer en el futuro, Cristo ya pagó un precio en la cruz del Calvario por ti y por mí. Es importante entender a qué vino Cristo. La palabra dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios es amor y por amor envió a su Hijo Jesucristo. Aleluya. Por eso cuando yo conocí esa verdad, yo dije, si Dios me ama y envió a Jesucristo para que muriera por mí, yo acepto a Jesucristo. Y yo le di un abrazo a Jesucristo en fe. Aleluya. Hermano, y puedo decirle que hasta el sol de hoy no lo he soltado. Cristo ha estado en mi corazón. Gloria al nombre de Jesús. Y dice, no tan solo de agua y del Espíritu, si no naciere de agua y de Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Cuando yo confieso a Jesús como Salvador de mi vida, Jesús entra a mi corazón, perdona mis pecados, me lava, me limpia, pero también a la vez el Espíritu Santo entra a mi vida. Entonces tengo la presencia de Dios en mi vida. Y como la presencia de Dios está en mi vida, entonces ya yo puedo entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos está entre nosotros. ¿Te gustaría entrar al reino de los cielos? ¿Te gustaría pertenecer a ese reino? Un reino donde se manifiesta el amor, se manifiesta la paz, la bondad, se manifiesta todo ese tipo de gozo en la vida de esa persona. Yo quiero decirte una cosa, no es que uno no va a tener problemas. Yo tengo problemas como cualquiera de ustedes. Y si alguno no tiene problemas, yo le puedo dar un poco de los míos. El problema es que los problemas van a seguir, pero lo lindo es que vamos a tener una perspectiva para los problemas. Ya los problemas no van a quitar mi angustia, ya no van a quitar
mi paz. Porque por sobre toda la cosa, mi fe y mi relación con Cristo está por encima de los problemas. Cuando tú conoces a Cristo, tienes una nueva perspectiva de ver las cosas. Por eso este hombre se acercó a Jesús y le dijo: yo quiero conocer lo que tú tienes. Yo quiero en este día darte de lo que yo tengo. Yo quiero que tú conozcas lo que yo hace años conocí. Y continúo sirviéndole, porque lo que yo conocí hace años ha servido para bendición de mi vida. Y yo no quiero renunciar a sacar a Cristo de mi vida, sino que Cristo permanezca en mi vida cada día, porque cada día lo amo más. Así que en este momento yo quiero orar con aquellos que dicen: yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero que Cristo entre a mi corazón. Hasta ahora la vida que he estado llevando es una vida que no es agradable, con depresiones, con problemas de enfermedad, con problemas de tribulación, con problemas económicos. Pero yo quiero entregar mi vida a Cristo en este momento, porque yo quiero que mi vida tenga una definición. Yo quiero que mi vida tenga un cambio. Y yo he escuchado que Cristo cambia la vida de la persona. Yo quiero que tú permitas que Cristo entre a tu corazón y que Cristo more en tu corazón. Y si Cristo no cambia tu vida y te da una mejor vida que la que tiene, entonces renuncia a Él. Pero vamos a probar a Cristo. Vamos a permitirle que Cristo entre. Así como entró a mi corazón, yo quiero que Él entre a tu corazón. Amén. Yo quiero hacer esta oración en este momento. Si tú sientes hacer esta oración conmigo, simplemente cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Esto se hace a través de la fe. Cierra tus ojos en este momento y ora junto conmigo. Señor Jesús, en este momento abro mi corazón. Entra a mi vida. Sella mi vida con la presencia de tu Santo Espíritu. Te declaro como mi Salvador, como mi sustentador. Declaro que ahora mi vida empieza a ser diferente, porque tu presencia mora en mí. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, porque ahora tengo gozo, porque ahora tengo paz y alegría. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Jesús. Quiero decirte que si tú hiciste esa oración conmigo en este momento, Cristo entró a tu corazón. Ahora la presencia del Espíritu Santo está contigo. Ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora tu vida es un andar diferente. Pastor, entonces yo tengo que cambiar. No, tú no tienes que cambiar. El cambio lo va operando el Espíritu Santo en tu vida. No eres tú. Porque si yo hubiese decidido cambiar, no lo hubiese hecho. ¿Cuántas veces tú no has intentado cambiar cosas y no has podido? Pero el Espíritu Santo que está en ti es el que va a ir cambiando las cosas.